Bienvenidos a todos. Si estás aquí por primera vez, te doy la bienvenida. Mi nombre es Betty Montes. Te invito a que te quedes mirando el contenido de este material. Estoy segura que será de utilidad. Voy a ocupar los siguientes materiales. Este es un hilo bastante delgado. Viene así en esta presentación. Es hilo perlé de algodón. Este es el número 8. Es súper delgadito. Es por eso que voy a trabajar con doble hebra. Pero en este caso voy a usar este tono que es lo más parecido al color verde bandera. Vamos a ocupar también un poco de blanco y un poco de color rojo. Voy a tejer con este ganchillo que es bastante delgado. Es el número 6. Yo busqué en la internet y al parecer este vendría siendo 1.4 milímetros. Es una punta muy delgadita, pero ustedes pueden usar un grosor de ganchillo dependiendo del grosor de su material. Bien, vamos a ocupar dos aritos de este tamaño mediano y cuatro de los más pequeños, dos para cada arete y dos ganchitos también. Vamos a ocupar un poco de este pegamento líquido escolar. Lo voy a ocupar para darle rigidez a los aretes. Esto es opcional. Y también voy a ocupar una pequeña brochita. Antes de comenzar con el paso a paso, les quiero mostrar que el hilo perlé también viene así en esta presentación. Este es más grueso, este es el número 5. Es el mismo material, pero viene así en pequeñas trencitas. Este otro hilo, este es hilo de seda. Este es el material que se maneja generalmente para la técnica del bordado. Viene así en 6 hebras, bien finas, súper delgaditas. Me gusta trabajar con este material para realizar mis aretes. Tiene un brillo así muy bonito y la verdad que los aretes se miran muy elegantes con este material. Bien, vamos a comenzar con el paso a paso. Voy a empezar trabajando con doble hebra. Con el hilo color verde iniciamos tejiendo 8 cadenitas. Yo inicio mis cadenas de esta manera. Y aquí ya tengo mi primer cadena. Así que contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, comenzamos tejiendo un aumento de puntos bajos en la segunda cadena. Ahora continuamos tejiendo 2 puntos bajos. En el siguiente punto hacemos un aumento de puntos bajos. Continuamos con 2 puntos bajos. En esta última cadena vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, vamos a continuar tejiendo 2 puntos bajos. Vamos escondiendo estas hebritas por la parte de atrás a medida que vayamos tejiendo. Así evitamos tener que esconderlo con la aguja. Bien, aquí voy a tejer el primer punto. 1, me paso al siguiente. Ahora voy a trabajar los 2 puntos que están en el centro. Los voy a trabajar juntos. Así inserto mi ganchillo, tomo la hebra, no cierro el punto, me paso al siguiente punto, tomo la hebra y miren, ahora cierro esos 3 bucles juntos. Ahora continúo tejiendo un punto bajo y en el siguiente punto voy a hacer 3 puntos bajos. 1,
2 y 3. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado, ubicando este primer puntito que hicimos al inicio. Si lo hacemos con cuidado, ya que este primer punto suele tensarse siempre al inicio, cerramos con punto deslizado. Y ahora aquí es tiempo de cambiar de color de hilo. Vamos a tomar ahora el hilo blanco. Sí, tensamos un poco el hilo blanco y también el hilo verde. Aquí les recomiendo que lo jalen así muy fuerte hasta cerrar completamente este punto. Subimos con una cadena y miren aquí normalmente empezaría en este punto donde hicimos el punto deslizado, en este último puntito. Aquí empezaría a tejer el primer punto bajo, pero yo lo voy a iniciar en el siguiente punto. Voy a comenzar tejiendo un aumento. Y vamos a ir escondiendo esas hebritas a medida que vayamos tejiendo. Para mí es más práctico así, ir escondiendo las hebritas a medida que vaya tejiendo. Así al final ya no tendré que esconderlo con la aguja. Si a ustedes se les hace complicado hacerlo de esta manera, pues dejen la hebrita y hasta el final lo esconden. Ahora voy a continuar tejiendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Sigo con el aumento. Ahora aquí voy a aprovechar para cortar estas hebritas por la parte de atrás. Así ya no me estorban y podemos seguir tejiendo. Ahora continuamos tejiendo los 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Continuamos con 3 aumentos de puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora continuamos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Los 2 puntos que nos quedan aquí justo en el centro los vamos a trabajar juntos, es decir, que vamos a hacer una disminución de puntos bajos. Y ahora sí cerramos esos 3 buclecitos juntos. Continuamos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Terminamos con 2 aumentos de puntos bajos. 1 y 2. Cerramos esta segunda hilera, ubicando este primer punto de inicio. Para la tercera hilera vamos a cambiar de color de hilo. Ahora vamos a integrar el color rojo. Pasamos el hilo de esta forma. Ahora sí vamos a tensar el hilo color blanco. Necesitamos que este puntito se cierre completamente. Bien, ahora subimos con una cadena y vamos a empezar tejiendo 2 aumentos de puntos bajos. Voy a comenzar con este primer punto donde hicimos el punto deslizado. Aquí hacemos el primer aumento.
Ahora continuamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Bien, voy a cortar el hilo por la parte de atrás. Ya no lo necesitamos. Ahora continuamos con el aumento de puntos bajos. Continúo tejiendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer 5 aumentos de puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta aquí ya tenemos 5 aumentos. Ahora continuamos con 2 puntos bajos. 1, 2 y ahora nuevamente trabajamos estos 2 puntos del centro, los trabajamos juntos, haciendo una disminución. Seguimos con 2 puntos bajos. 3 aumentos de puntos bajos. 1, 2 y 3. Cerramos esta hilera. Y miren, nuestro corazón ya se va formando, se va mirando muy bonito. Ahora para tejer la cuarta hilera, que sería ya la última que vamos a tejer, vamos a continuar tejiéndolo en color rojo. Subimos con una cadena y voy a empezar tejiendo un punto bajo en este primer puntito, justo donde hicimos el punto deslizado. Ahora en el siguiente punto voy a trabajar un aumento. Ahora continuamos tejiendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí voy a hacerles esta observación, esto es muy importante. Miren, esta es la línea donde hemos tejido los aumentos, pero ahora vamos a hacer el aumento en este punto, este que está antes del aumento de la hilera anterior. La razón por la que estoy haciendo esto, miren, si continuamos tejiendo el aumento aquí, el corazón tiende a ir como de lado, como que se inclina hacia la izquierda, entonces no quiero que se vea de esa forma. Entonces lo que voy a hacer es tejer el aumento en este punto. Bien, tejemos un punto bajo, hacemos 2 cadenitas y hacemos otro punto bajo en el mismo punto. Ahora continuamos tejiendo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a trabajar la secuencia de un aumento, un punto bajo. Vamos a comenzar con el aumento en este siguiente punto.
Aquí hago el aumento. Seguimos con un punto bajo. Aquí ya repetí una vez la secuencia, lo repetimos por segunda vez, hacemos un aumento y seguimos con un punto bajo. ¿Sí? Aquí ya repetí dos veces, ahora repetimos una tercera vez esta secuencia, hacemos aumento, en el siguiente punto bajo, repetimos una cuarta vez esa secuencia, hacemos aumento en este punto y continuamos con un punto bajo. Así que hemos repetido la secuencia de un aumento, un punto bajo, lo hemos repetido por 4 veces. Ahora continuamos con 2 puntos bajos, 1, 2, los 2 puntos del centro los trabajamos juntos. Ahora trabajamos 2 puntos bajos, 1 y 2. Y nuevamente repetimos la secuencia de un aumento y un punto bajo. Aquí voy a hacer el aumento. Seguimos con un punto bajo. Continuamos otra vez con el aumento. Y en el siguiente hacemos un punto bajo. Repetimos otra vez un aumento. Si notan, al inicio de esta hilera habíamos tejido un punto bajo y después un aumento, así que con eso se completa esta secuencia 4 veces. Cerramos con punto deslizado y con esto hemos terminado este pequeño corazón. Ya solo cortamos la hebrita y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a pasar por la parte de atrás. He dejado corto este hilo. No es necesario esconderlo con la aguja, ya que por la parte de atrás voy a almidonar eh, este corazón, así que no hay necesidad de esconderlo. Cortamos estos hilos sobrantes. Voy a terminar de cortar estos pequeñitos que me han quedado aquí. Antes de continuar con el paso para endurecer nuestros aretes, voy a colocar primero los ganchitos. Para eso ya he tejido 2 piezas iguales. Si necesitamos 2 para cada arete, voy a tomar una de las pequeñas argollitas que tengo aquí. Esta es de las más pequeñas que tengo. Me voy a ayudar con las pinzas para abrirlo. Lo voy a insertar justo aquí, miren, en el centro, en este punto que tenemos en el centro. Aquí voy a aprovechar y colocar una segunda argollita. Ahora sí voy a cerrar esta primera argollita que había colocado. Cerramos muy bien. Y ahora para colocar el ganchito necesito abrir esta segunda argollita. Lo voy a abrir un poco para poder colocar el ganchito. Lo hacemos con cuidado ya que es bastante pequeño este arito. Miren, miren, el ganchito lo voy a colocar así, miren hacia dónde va orientado la parte del gancho. Así, de esta forma. Si ustedes no cuentan con estos materiales de bisutería, pueden coser directamente el ganchito. Sí, solo con hilo y aguja pueden coserlo. Es más fácil y práctico hacerlo de esa forma. Voy a cerrar bien este arito y miren, esto es lo que yo quería conseguir de esta forma.
Así mis aretes no suelen inclinarse hacia un lado. Ahora voy a tomar el arito mediano para unir los dos corazones. Lo voy a hacer con este. Lo voy a insertar aquí por el centro del corazón. Lo voy a abrir un poco más para poder insertarlo en esta parte. Miren así. Ahora por la parte de atrás cerramos. Y miren, así nos va a quedar de esta manera. Ahora bien, si ustedes gustan, pueden dejarlo así, no es necesario almidonarlo. Yo sí voy a colocarle pegamento por la parte de atrás, ya que eso le da mayor resistencia. Miren, necesitan una superficie plana donde lo puedan colocar de esta manera, así con la parte del revés hacia arriba, porque aquí es donde vamos a colocar el pegamento. También lo pueden hacer con almidón, si el almidón se hace con la fécula de maíz. Pero para mí es más práctico hacerlo con pegamento blanco. Si gustan pueden diluirlo con un poco de agua, pero en mi caso lo voy a usar así, ya que solo voy a colocar un poco. Con esta brochita me voy a ayudar y vamos a ir, miren, colocándolo así de esta forma. Y no es necesario colocar en exceso el pegamento para que no les vayan a quedar blancos por la parte de atrás. Yo hice los primeros aretes, les coloqué pegamento y no quedaron blancos. Y miren, una vez que hayamos terminado, los vamos a dejar secando al sol. Por eso es importante colocarlo en una superficie plana. Y miren, ese es el resultado final. A mí me encantó. Pueden tejerlos en varios colores. No tiene que ser precisamente este color que yo lo hice. Vean la combinación de estos colores. Queda hermoso. Y bien, si les ha gustado ese video, denle dedito arriba, compartan el contenido de mi material y nos vemos en un próximo video tutorial.